Adolfo Alvarado Belloso, en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy, Roberto Paz, defensor oficial en triple instancia en materia civil ante la justicia ordinaria de la provincia de Tucumán, en la ciudad capital de Tucumán, profesor de Derecho Civil en la Universidad de San Pablo, y además con una importante actuación dentro de la Asociación de Magistrados, del Círculo de Magistrados de Tucumán, del cual ha sido presidente, es decir, con una participación activa dentro de la labor magisterial. Estamos junto con él preocupados por lo que está pasando actualmente con este ímpetu reformista que nos está asolando en el país y que partió del Ministerio de Justicia de la Nación en el gobierno anterior, cuando el ministro era Germán Garabano, un penalista que fue toda su vida fiscal y que, no obstante practicar un sistema acusatorio en materia penal en su especialidad, prohijó todo lo contrario, incoherentemente, absurdamente, una reforma integral procesal en materia civil, todo lo contrario, absolutamente inquisitiva, y para esto encontró terreno fácilmente abonable en la mayoría de los superiores tribunales de justicia del país, los cuales colonizó con una suerte de comisión reformadora que ha hecho lo peor, lo más anticonstitucional, lo más situado en los arrabales de la Constitución que se puede imaginar en materia procesal civil. Si acá hubiera un juez de competencia múltiple, que fuera, por ejemplo, juez de lo civil a la mañana y juez de lo penal a la tarde, entraría en un estrés absurdo, porque a la mañana le cortaríamos la mano si no prueba de oficio, siendo juez civil, y a la tarde se la cortaríamos si prueba de oficio, juez penal. Se está dando una incoherencia notable, a la cual yo llamo tildo de absurda. Y mi ejemplo más típico es si yo tomo a alguien penalmente y lo imputo por secuestro de un menor, seguido de grave violación, seguido de su muerte. El juez en el enjuiciamiento respectivo tiene que mirar, oír y callarse la boca. No puede hacer preguntas. Pero si alguien le compra a otro 1 kilo de queso, recibe el queso y no lo paga, el acreedor puede meterse en la casa, el juez puede hacerle las preguntas que quiera, puede hacer peritaje, inspecciones oculares, una cosa que clama a los cielos, ¿no? Exactamente todo lo contrario tendría que ser. Sin embargo, en lo penal, esto es así porque constitucionalmente priva una presunción de inocencia, porque nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, ni en causa civil, ni en causa penal. Esto es lo característico de la Constitución argentina, que en esto se aleja de su origen de la Constitución norteamericana, en cuya quinta enmienda solo prohíbe no declarar en contra de sí mismo en materia penal, no así en lo civil. Y estamos obviando la audiencia previa, el día en la corte del demandado, del acusado, del encartado, del sospechado, del demandado civil, lo estamos obviando por una suerte de cautelas que no son tales, sino simplemente anticipativas de sentencia, siempre al margen de la Constitución. A mí me tiene esto severamente preocupado, porque sobre todo en esta colonización que logró Garabano en los superiores tribunales de justicia, lo logró en mi provincia, en Santa Fe, por ejemplo, encontró terreno fértil en Tucumán. Y entonces han hecho allí un proyecto de código procesal que se coloca en los antípodas de toda razonabilidad constitucional. Y eso lo tiene muy preocupado también a Roberto Paz, que es un abogado importante, defensor.
por tanto entiende lo que está diciendo, está abogando, está litigando, aunque esté dentro de los cuadros del Poder Judicial, y soportando tanta miasma anticonstitucional que nos está gobernando, no sé si por necedad, por ignorancia o por intereses que yo no alcanzo a comprender de los codificadores. De lo que estoy seguro es que los codificadores, tanto en Santa Fe como en Tucumán, como en tantos lugares donde se está proliferando esto, la Constitución ha quedado al margen de toda consideración. Preocupado yo por esto, y sabedor de la preocupación de Roberto, que ha sido mi alumno, mi discípulo en la maestría y además mi amigo, amistad que la ha mostrado y la ha demostrado con excelentes códigos de lealtad cuando fue el momento de hacerlo. Roberto está preocupado con esto y entonces nos hemos puesto de acuerdo para hacer una conversación en rigor de verdad un poco dolida, porque es difícil hablar de que alguien deja de lado la Constitución. Es difícil hablar de esto, sobre todo cuando los magistrados que hoy se han vuelto codificadores, en los juramentos que han debido prestar para ser investidos de los cargos que actualmente ejercen o ostentan, han jurado siempre respetar y observar, y hacer respetar y hacer observar la Constitución Nacional y las leyes que sus consecuencias se dictan. Igual hice yo. En mi carrera judicial tuve varios cargos y cada cargo fue precedido de un juramento. Y que yo recuerde, nunca juré buscar la verdad ni hacer justicia en el caso concreto. Mi juramento fue siempre observar, respetar, hacer observar, hacer respetar la Constitución y las leyes que sus consecuencias se dictan. Y he pretendido no ser perjuro durante toda mi vida, y no quiero hacerlo ahora. En la misma tónica está Roberto, a quien hoy le doy la más cordial bienvenida. Roberto, estás en tu casa. Bienvenido a este lugar de conversaciones, para que lloremos juntos lo que está pasando en la Argentina. Y que en el tren que vamos, es muy difícil que podamos obviarlo con estas cosas, pero por lo menos mostremos al mundo que estamos yendo hacia un autoritarismo judicial, hacia el gobierno de los jueces, que era tan temido en la Francia revolucionaria, ¿no? Roberto, te escucho con una introducción a este tema y luego te voy a pedir que hablemos de artículos puntuales de la reforma, de cosas que nos están enfermando y que estamos repeliendo, por supuesto. Roberto, bienvenido, te escucho. Bueno, Adolfo, antes que nada, un gusto saludarte, estar con vos, aunque sea a la distancia. Estamos medianamente siempre en contacto por una cosa o por otra, pero bueno, siempre nosotros, los egresados de la maestría, siempre pensamos si nuestro querido amigo Adolfo no se sentirá un poco frustrado alguna vez, ¿no? Porque más allá de las frustraciones que puede tener en lo que es académico, todos los que en algún momento somos entrevistados por este tipo de charla o todos los que interactuamos con vos en algún momento, tenemos una suerte que nuestro querido Adolfo no va a tener nunca. La suerte que tuvimos nosotros es que tuvimos como profesor a la persona que más sabe derecho procesal en Sudamérica. Y eso es una cosa que no la digo yo, porque mi palabra no vale nada, siendo solo no sirve de nada, pero sé que es una palabra sentida por muchos. Y te conozco y no quiero que entremos en este tema porque nos vamos a poner a llorar los dos porque somos lagrimones y lagrimeros los dos, te conozco mucho, así que no es mi idea meterme en ese campo. Por favor. Es una cosa que la sabemos todos los que estuvimos de este lado. Y yo sé que vos tuviste tu maestro, a quien siempre menciona y de quien siempre te acuerdas, pero vos sos el típico caso del alumno que sobradamente superó al maestro y has logrado no en vano todo lo que has logrado. Y tienes una maestría desde hace tantos años con tanta convocatoria de tantos países que no en vano acuden
a tu seno. Pero lo que yo quisiera resaltar de la maestría de Derecho Procesal de la Universidad de Rosario, porque hay muchas maestrías de muchos temas en muchas universidades. He hecho cursos de posgrado en varias universidades de otras provincias que no eran la tucumana, obviamente. Y en ninguna se daba lo que se da en esta maestría, que es la famosa comensalidad de la que habla el querido Adolfo siempre. Pero esa comensalidad está apadrinada por el paternalismo con el que Adolfo trata a sus alumnos. Y eso es lo que yo quisiera resaltar. Y quisiera que sepas que todos los egresados de esa maestría tenemos el gusto y el placer de saber que cursamos esa maestría con la persona que más sabe derecho procesal en Sudamérica. Una persona con pleno convencimiento de sus teorías y ampliamente demostrable, no de la boca para afuera, sino realidades que se han venido dando de que el mundo es mundo y las cosas siguen estando como son. Y en ese marco se nos ha dado ahora la posibilidad, yo integré la comisión de redacción del código junto con muchos otros colegas, algunos de la parte académica, en el caso mío yo a pesar de que estoy en la justicia integré la parte académica, otros colegas del Poder Judicial integraron obviamente la parte judicial, y se hicieron pequeñas comisiones de trabajo donde mancomunadamente, obviamente ese trabajo se une finalmente en un código que era muy necesario en muchas cosas, ¿no? Cuidado, el código nuestro necesitaba un ayornamiento importante, el tema de la oralidad, que sé perfectamente qué es lo que opinas vos de la oralidad, sé que consideras que es algo que llegó para quedarse, todos pensamos eso, pero también pensamos que se necesita una infraestructura muy importante para solventarla, para darle peso. Esto lo conversé con Claudia Esdar, que es presidenta de la Corte y presidenta de la Comisión de Reforma, y ella está muy consciente de que mínimamente hay que duplicar y según mi criterio habría que triplicar el número. Hay que decuplicar según estudios serios del Max Planck, ¿no? Decuplicar. Nunca lo haremos. No, yo creo que por eso estamos medio condenados a que se nos complique sobrellevar como la queremos sobrellevar a la oralidad, ¿no? Y que no se haga un cuello de botella en algún momento como ya les ha pasado a quienes nos precedieron en el ejercicio de esta... Oye, es inexorable el cuello de botella, inexorable. Pero ¿sabes qué se hace eso? Esa falta de sustentabilidad de la oralidad, a la cual yo defiendo, ¿eh? Yo he sido juez de la oralidad durante 4 años de mi vida en mi carrera judicial. Yo fui 27 años juez y 4 del juicio oral. Me enamoré del juicio oral hasta que vi que no servía, porque se dictan muchas menos sentencias de las que se pueden dictar en el juicio escrito. Estás limitado por el tiempo, por la presencia física del juez en la audiencia. Y en tanto los expedientes que se pueden sentenciar sean acordes con los que puedan ingresando, está perfecto. Pero un juez puede, yo por estadísticas serias, las puedo demostrar en cualquier momento, muchos años me indican que si nunca se queda una audiencia y todo funciona perfectamente, un juez puede tener 600 sentencias por año. Y le entran 600 una causa, el asunto se terminó. Y le entran 1.600. Con lo cual, el juez le entra 1.600, saca 600, le quedan 1.000. El año que viene le entran 1.600. Va arrastrando con los años un cúmulo de centenares de miles de expedientes que nunca se van a resolver, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. Les pasa. Yo ya estoy fuera del Poder Judicial. Pero yo noto que ustedes, mi hija, que es juez, se pasa 10 horas, 12 horas por día en el juzgado, con el afán de estar al día. Y no pueden. Y no pueden, porque se pasan el día tonteando, haciendo estadísticas, dando audiencia, montones de regulando honorarios, administrando el juzgado, proveyendo cosas. Y las sentencias no se dictan nunca. Igual te pasa a vos, se estresan. Y eso hace que esto sea impracticable, Roberto. Pero no lo quieren entender, ¿no? La necedad nos está gobernando y nadie entiende que yo
no puedo hacer lo que quiero hacer si no tengo los elementos necesarios para que esto pueda funcionar. Yo no soy un pájaro agorero, y me gusta la realidad, pero que funcione. Porque si no es una engaña pichanga, es un engaño a la sociedad, ¿no? Bueno, ya, vos ya sabés que esto no va a funcionar en Tucumán, ya, quiero que lo sepas, ¿eh? Bueno, Y nunca lo van a lograr. No hay gobernador que te decuplique el número de jueces. por lo menos ya lo tenemos claro que hay que ampliar tremendamente el número de jueces, eso lo tenemos en claro, y ver si cuál es la manera. Capaz que se podrá, orientando la cantidad de plata que se tenga que destinar para esos fines, pero la verdad que, digamos, hay un dicho que dice que el tonto aprende de los errores propios, el sabio de los ajenos. Yo creo que en materia de oralidad ya ha habido pruebas pilotos anteriores que nos deberían enseñar. Yo creo que sí. Santa Fe. Hay juicio oral desde 1962. Hace 58 años que tenemos juicio oral y sabemos que no funciona. ¿Y ustedes quieren debutar en esto? Oiga, qué idiotez, ¿no? Qué idiotez, carajo. A mí, la oralidad, como te digo, Adolfo, es un anhelo que tenemos todos de que se pueda cumplir en algún momento. Nos gusta todo, pero hasta un punto puede llegar a ser impracticable, como lo decís vos, pero bueno. A mí, del código nuevo, cuando ya quedó armado, hay unas cuantas cosas que me afligen mucho más que el tema de la oralidad y que realmente me parece que son complicadas. Alguna vez charlamos de que los inquisitivistas que otrora anidaban dentro del fuero penal, pareciera que se mudaron todo al fuero civil. Hoy en día no encontramos ningún código procesal penal inquisitivo, salvo los que se siguen aplicando, que no son códigos nuevos, son códigos viejos, y son códigos que están esperando que llegue el acusatorio por cuestiones hasta políticas. Pero en materia civil resulta gracioso que yo siempre recuerdo tus clases, que hablabas de ese juez, ¿no? Omnímodo, ese juez que te sacaba de tu casa, que te separaba de tu esposa, que te quitaba un hijo, que declaraba en quiebra, que te embargaba el sueldo, que se metía en tu casa. Sin pedirle permiso a nadie. Sin pedirle permiso a nadie, porque esa es la frase que usabas. Ese juez que parece que no le alcanzara eso, y ahora, ojo, no son muchos apartados, no son muchos, debo decir, el código era un código que se imponía en muchas cosas, había que ayornarlo al código tucumano, todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, la firma digital, el expediente digital, el tema mismo de la oralidad, eran cosas que había que por lo menos tratarlas en algún punto. Pero bueno, por supuesto que cuando se comenzó a trabajar el código, se agregaron ciertas cosas que cuando uno ya terminan los trabajos en comisión y uno le ve a la obra terminada, indudablemente hay cosas que se podrían mejorar, se deberían quitar del código, porque son cosas que uno que las ha estudiado durante tantos años, que la hemos fijado durante tanto tiempo, en el caso de los cursos que dictas vos, sistemáticamente, cosas que nos han quedado tan en claro, que por ahí, si le queremos dar el aval, también tienen el aval de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por decirlo de alguna manera. En el caso Baena, la Corte dijo, señores, no se olviden, esto no es solo para penal, es también para civil. El 8 y el 25 del Pacto de San José, y esta es una causa, era un problema contra Panamá de 270 trabajadores, era una causa civil. Cuando trata Baena con la Corte, era una causa civil. Y dice, muchacho, el juez imparcial, el juez independiente, es para las causas civiles también. Y cuando nosotros vemos eso, y agarramos el proyecto de código nuestro y vemos que en el capítulo del interrogatorio de los testigos, en el interrogatorio de las partes, vemos que de pronto cuando las partes terminan de preguntarle a los testigos, o cuando las partes se terminan de preguntar entre ellas, ¿quién empieza a preguntar?
y dice a los fines o buscando llegar a la verdad de los hechos. ¿Quién empieza a preguntar? El juez. Y yo me pongo a pensar tanto al compás de la vihuela como comienza el de José Hernández. Y yo digo, ¿a dónde queda la pericia de un abogado, no, Adolfo? Si de pronto es el juez el que empieza a preguntarle a las partes. Con su propia teoría del caso. Por supuesto, porque el juez ya lleva leído el expediente a la oralidad, que está muy bien que así lo haga, pero el juez tiene que llevarlo leído al expediente para... el código tiene una parte muy buena en los fundamentos. Cuando habla de la labor del juez, el juez habla del juez que coordina, el juez que ordena, el juez que gestiona. Habla del rol de director del juez. Pero si te metes de pronto en el contenido del código, en los apartados 375, en el 353, vemos esas cosas donde el juez ya no está gestionando nada, no está coordinando nada. El juez está investigando. Se involucra espiritualmente en el problema. Y espiritualmente y todo lo que él quisiera por detrás de lo espiritual. Porque en definitiva cualquier planteo que hagamos nosotros en oposición a lo que el juez quisiera hacer, ¿quién nos va a resolver? El propio juez que está queriendo preguntar. Entonces es una locura. Se acabó la pericia del letrado, se acabó el debate, La estrategia defensiva. Correcto. Y si a esto como corolario lo cerramos en que el del 364 dice que el juez podrá evaluar si hubo perjurio, tanto en cuanto al que hacía la ponencia, o sea, la posición. La posición. Claro, el que hacía la posición, como quien respondía, le puede imponer una multa hasta de 5 consultas escritas, a criterio del juez. Vale decir que todo el mundo, no sé si están obligados o no a declarar contra sí mismos, acá van a tener que declarar sí o sí, porque cuando el juez le pregunte, el juez va a valorar el sí, el no, el silencio, el por qué, y es el juez el que está preguntando. No son las Pero partes. eso es obviamente inconstitucional, ¿no? Porque está la obligación de no declarar en contra de sí mismo, expresa la cláusula. ¿Cómo vamos a hacer valerle? A ver, si yo me callo la boca, a ver, yo tengo derecho a mentir, tengo derecho a callarme la boca, y ahora me van a hacer valer mi silencio o mi mentira en mi contra, porque a mí de sancionarme con multa, me van a hacer perder un juicio, por ejemplo, o me van a quitar mi hija, por ejemplo. Correcto. Es atroz lo que estás pensando, ¿no? Pero vos sabés una cosa, Roberto, todo esto se prohija en la oralidad. Porque el juez de la escritura no tiene oportunidad de hacer esto. En la oralidad, en la inmediación de la oralidad, el juez está frente al testigo, está frente a la parte, y más allá de que haya leído el expediente con la frialdad judicial y lo haya visto objetivamente, ahora, cuando estamos en la audiencia y nos miramos a los ojos, nos gustamos o nos disgustamos, hacemos empatía, antipatía o simpatía. Esto es natural en el hombre, porque vos y yo, al decir de Ortega, somos nosotros y nuestras circunstancias formativas. A mí me gustó la parte. ¿No te ha pasado nunca que ves a alguien por primera vez y te repele la piel? Es como si fueran imanes del mismo signo. ¿Cómo es posible que eso sea así, no? Y sin embargo, la gente te dice que está bueno, hay que ver que el testigo haga con las manos o que sude. Cuando puede ser la primera vez que va y tiene un miedo terrible, pobrecito, el testigo, el hombre de campo, que da vuelta la gorra, que mira para otro lado. Oye, esto es hacer psicología, y los jueces no están preparados para eso, ¿no? Pero esto es una corriente muy perversa, que está en América Latina. En lo penal se ha superado. Esta charla nuestra sería incomprensible para un jurista penal. Sería incomprensible. ¿De qué estamos hablando? En Santa Fe en Buenos Aires, hay un sistema acusatorio puro, con nulidades de sentencias dictadas a base de prueba colectada de oficio.
Acá si el juez miró para un costadito más que para el otro, en Santa Fe te anulan una sentencia. El juez dirige el debate, no se involucra espiritualmente en él. Pero eso no pasa en lo civil acá, por supuesto, ni en Tucumán, ni en ninguna parte, porque estamos prohijando una suerte de juez nazifascista. Estamos copiando el sistema. No digo que sean nazifascistas, por supuesto, los jueces, pero estamos copiando el sistema que imperó en el gobierno nazi del 37, en el gobierno fascista del Código del 40, que nos inspira como si yo fuera de la obra escrita del Tata Dios, ¿no? Oye, pero todo eso se proyecta con la oralidad, ¿eh? Van de la mano. El juez Hércules, el juez importante, el juez preguntón, preguntador, decidor, está en la oralidad, no está en la escritura. Por eso hacen todo esto. Sería impensable otra cosa, Roberto. Y cuando empiece y ahora te dicen, empiezan las partes, si el juez quiere. Porque yo he visto casos, pero usted no cállese la boca, primero pregunto yo, si te armó el caso, y las preguntas te las metiste en la oreja una por una. ¿Para qué estudia la gente en litigación si después el juez le dice cállese la boca? ¿Ya lo sufriste, Roberto, en alguna audiencia esto? La verdad que por ahora en las audiencias orales que estamos teniendo, son como pruebas pilotos que están en base a una acordada que dictó la Corte, porque estamos con el código viejo de antaño que habla de un proceso escrito, pero con la acordada... Otra vez, esto es parte de la colonización de Garabano. La Corte ha dictado una acordada que deroga el Código Procesal. ¿Me estás diciendo eso? Bueno, en algún momento ya lo charlamos a eso. Claro, es una prueba, la manera de imponer una prueba piloto para comenzar a evaluar lo que se viene, la oralidad que se viene. Y la única manera, a la Corte por ahí prefirió, a mi modo de ver, hubiera tenido que hacer, podría haber hecho una ley con un plan piloto y afectar ciertos juzgados y qué sé yo, pero bueno, lo hizo a través de una acordada. Y esa acordada es la que ya está sosteniendo en estos momentos la oralidad, porque la oralidad viene con el código nuevo. Hoy no hay oralidad en el código actual. Y en el código actual, digamos, con las audiencias orales actuales, estamos todos aprendiendo junto con los jueces. Y estamos sobrellevando las situaciones como se pueden. Obviamente los jueces poniendo mucha buena voluntad, mucha predisposición, de parte de los defensores también, por supuesto, colaborando todos, haciendo la cantidad de juicios que se pueden, pero ya evaluando lo que ya charlamos nosotros, cuando se manejen números verdaderamente importantes y todos esos números queden a la espera de que se haga el juicio oral, y ahí vamos a empezar a tener una idea real de lo que va a ser el cuello de botella, que ya saben ustedes los santafesinos mucho más que nosotros, qué es lo que pasa cuando no se tiene el número de jueces que se necesita. Pero no he sufrido todavía. Sí he tenido algunos momentos de cierta zozobra, cuando, por ejemplo, los jueces interpretan las preguntas que hacen las partes, porque en la oralidad actual, quien pregunta es el abogado, pero el abogado hace un cuestionario que al cuestionario lo tiene el juez. Y por ahí el juez es el que, yo también tengo mi copia para traslado, y observo cuando el juez traduce a la parte la pregunta que en definitiva quizá no dice exactamente lo que dijo el abogado y que por el principio de adquisición es lo que debería preguntarse y punto. Pero si ya estamos encontrando estas cositas, estas pequeñas traducciones, la verdad que a mí me tiene sumamente afligido el juez cuando empiece a preguntar él por él mismo. Oye, Roberto, hago una pregunta. Vos sos un jurista importante en tu provincia. Explícame desde la óptica jurídica, ¿qué valor tiene una acordada para que pueda derogar una ley? Explícame cómo es el sistema, yo no lo alcanzo a comprender. No. El Poder Judicial se autodecretó legislador. Entonces deja una ley y pone en su defecto otra que no es ley. Bueno, en algún momento ya lo discutimos en otros ámbitos con colegas, con gente del poder, ¿no? Y yo en algún punto tuve hasta
alguna situación que se me brindó particularmente a mí, porque se consideraba que si a mí me oralizaban algún juicio, yo iba a realizar algún planteo que tenía que ver con la constitucionalidad del sistema. Lo que pasa es que yo, por un lado, entendiendo que esto no es la vía y la forma, obviamente, establecer un proceso paralelo al establecido por una ley a través de una acordada que ni siquiera deroga o pretende derogar el código, sino que corren por vías paralelas, como si esto fuera muy republicano, cosa que sabemos que no lo es. Pero en definitiva, sabiendo que la oralidad es lo que se aproximaba, lo que se venía, yo creo que muchos de los colegas que han accedido a los juicios orales lo han hecho desde esta perspectiva, ¿no? Y han preferido no plantear la cuestión, que lo único que iba a lograr, obviamente, era que ese juicio no se iba a oralizar. El que se iba a oralizar era el otro hasta que tolere el otro abogado sin hacer el planteo pertinente. O sea, Oye, pero a ver, hay asuntos que no ameritan ser oralizados, ¿no? Asuntos realmente importantes. Cuando eso se oralice, y si el abogado tiene que necesariamente, para hacer una buena praxis abogadil, preparar su camino hacia San José, ¿verdad? luego. Esto algún día es tan clara, tan evidente la invalidez de lo que estamos haciendo. Estamos logrando cosas juzgadas en procesos no regular legalmente llevados. Claro. Y algún día esto San José nos condenará, ¿no? Mientras tanto, ¿cuánto mal se habrá hecho con esto, ¿no? ¿Cuánto se habrá avanzado con esto? Oye, ¿qué otra cosa tiene de loco esto? Contame. ¿Qué otra cosa, perdón, Adolfo? Tiene así cosas por ejemplo, tiene la autosatisfactiva. ¿Le gusta la autosatisfactiva? Vos te imaginarás si en un código tenés un juez que pregunta, un juez que indaga, un juez que investiga, que averigua. Imagínate si no estará la autosatisfactiva. Por supuesto que está en la autosatisfactiva. Creo que en el 471, si no recuerdo mal, la autosatisfactiva sí, está prevista con una serie de circunstancias, con una vista previa, se le da audiencia a la contraparte y hay eventualmente En cuyo caso deja de ser autosatisfactivo. Correcto, correcto. Por eso, como está muy... Pero es peor el remedio que la enfermedad. A ver, vamos a entendernos vos y yo por lo menos del tema, ¿no es cierto? Por lo menos vamos a entender nosotros de lo que estamos hablando. Mirad lo que quiero hacer. Si el proceso es un medio, esto es un proceso, es un medio. Es un instrumento, como dicen los instrumentalistas. Para ir desde acá a la demanda hasta la sentencia pasa necesariamente un tiempo muy prolongado. Para que al momento de la sentencia ella pueda ser ejecutable, se inventó de hace muchos años un instrumento del instrumento. Este es el instrumento proceso, este es el instrumento del instrumento. Esto es la cautela. Yo al principio, porque soy cauto, porque soy precavido, busco que al final tenga algún bien sobre el cual recaer mi pretensión, venderlo y cobrarlo. Pero esto, el instrumento es accesorio del principal. Esto existe en tanto exista este. Este es el medio, proceso, y esta es la cautela. ¿Qué quiere decir la autosatisfactiva? Que cuando yo vengo y cautelo, no lo hago dentro de un proceso, sino que esto lo tiro y me quedo solo con lo puramente cautelar. Y la cautela, vos sabés que es petición y no proceso, y no es acción. Por tanto, acá no hay audiencia previa. Y si la doy, esto se convierte realmente en un procesito. Y hay que ver ahora si el procesito es lo que la ley quiere que sea proceso para que se debatan los intereses en juego. Entonces, el generarle una audiencia hace que esto deje de ser autosatisfactivo, porque ahora la discusión la tengo. Perdió su autosatisfactividad, por tanto, qué tontería llamarlo lo que no es.
Pero además, si yo le estoy dando una audiencia previa a la persona que va a sufrir la sentencia que fuere, estoy dándole un derecho de defensa anterior, que es lo que no caracteriza las cautelas. Entonces resulta que le hemos hecho un proceso con un trámite diferente del que marca la ley. Otra nueva y grosera inconstitucionalidad. Que no hay alguien que sepa el tema, que entienda lo que estamos hablando. Es un procesito chiquito, pero bueno, es un mini proceso, porque en definitiva le llaman autosatisfactiva, pero desde el momento que se lo invita a la contraparte, deja de ser una cautela, obviamente, eso estamos de acuerdo. Son como esos procesos sui generis, como quedan en las famosas protecciones de persona cuando se conceden con previa audiencia de la contraparte, ¿no? Porque mientras sean inauditas partes siguen siendo y gozan de todas las características de una cautelar, pero cuando son con audiencia previa no son cautelares. Son estas cosas, estos híbridos. ¿Mm? Eso sería el sentido que tiene tu código de que el juez le exija o no contracautela. Con lo cual está diciendo, no le está dando una facultad omnímoda al juez, le está diciendo que si usted está procesando de verdad, no pida contracautela, porque ya fue oída la parte, ¿no es cierto? Oye, pero es terrible esto, ¿no? Es terrible. Por supuesto sigue también eso, me imagino, porque estamos en la misma tónica siempre, sigue consagrando las cargas dinámicas probatorias. Correcto. El juez de oficio o a petición de parte las puede ordenar puede ordenar y disponer sin ningún tipo de interferencia quién está en mejores condiciones de probar tal o cual cuestión. Que bueno, es lo que ya nos tienen acostumbrados muchos códigos con estas disposiciones tan especiales que, bueno, que ponen en una situación de tanto apriete a alguna de las partes cuando no debería ser el encargado él de probar determinadas cuestiones, pero bueno, esto lo tenemos. Oye, esto es, a ver, si yo soy médico, esto surgió históricamente en un pleito de mala praxis médica, donde un señor entró con una cirugía programada y salió muerto del quirófano. Se inició una demanda en ese momento, se imputaba dolo o culpa al médico por el acto quirúrgico. No se probó ni el dolo ni la culpa y se rechazó la demanda. Se apeló la sentencia, que era por supuesto de necesaria convalidación, confirmación por alzada. Y la parte que perdió, una viuda con una chiquitita pequeñita, y fue a verlo al juez y le pidió piedad. Es muy importante la piedad en los jueces inquisitivos. Esa piedad del Vaticano, los inspira a muchos jueces que son piadosos con plata ajena. Entonces lo que hizo el juez fue decirle, ¿cómo va a ser posible que la señora que estaba fuera del quirófano, la chiquita que nunca entró, que no sabe qué es un quirófano, deban probar la culpa del médico? Cuando lo razonable es que la pruebe el propio médico. Es decir, estamos haciendo probar su inocencia. Estamos haciendo una inversión de la lógica. Y entonces el juez dijo, a ver, el concepto no puede ser dinámico, estático, puede ser necesariamente dinámico, y entonces, en este caso, debió haber probado, ya estamos en segunda instancia, debió haber probado el médico, y como no probó, pierde el pleito. Y eso, el mundo de la ignorancia procesal lo aplaudió. Que se hizo justicia. Pobrecita la viuda y la menor. Y se creó ese concepto de carga, que si bien lo mirás, no es un concepto que le indique a la parte quién debe probar, sino quién asume el riesgo de no haber probado, que es cosa distinta. Es decir, la carga de la prueba no es una regla para la parte, sino para que el juez sepa qué tiene que hacer cuando no hay prueba. Por lo tanto, si el proceso es un límite al poder y está a favor tuyo y a favor mío, que somos los hombres de a pie, para defendernos del que más puede, que es el juez de primera instancia, es obvio que el juez no puede cambiarme la regla del juego, porque es en contra de él.
no a favor de él, es en contra de él, y sin embargo las cambia. Esto, mi querido Roberto, lo hizo el Código Civil argentino. El Código Civil de gente civilista que de esto no entiende nada. Han pasado casi 100 y pico de años y seguimos hablando de acciones, cuando ya el concepto de pretensión está de 110, que está entronizado en el derecho procesal. Y esto lo pusieron. Y eso permitió que los códigos procesales se adecuaran al Código Civil. Nadie recuerda que en la Argentina tenemos constitucionalmente aceptado el principio de reserva, por los cuales los tucumanos deben ser juzgados con mentalidad tucumana y los chaqueños con mentalidad e idiosincrasia chaqueña. Es decir, no hemos lanzado, no hemos derivado hacia el gobierno nacional la posibilidad de legislar en materia de administración de justicia, que es lo que ha hecho el Código Civil, que tiene 500 y tantas disposiciones procesales y de lo que nadie dijo nada. Roberto, no conozco un tucumano que se haya levantado. Siendo Alberdi el padre de la Constitución tucumano, no hubo un tucumano que dijera que eso estaba mal hecho, ¿no? Y ahora estamos sufriendo esto, y esto se toma como si fuera importante, como si esto fuera la panacea de los males, y es toda una perversión procesal, porque le da armas al juez. Y otra vez, el tan temido gobierno de los jueces de la Revolución Francesa, ¿no? Napoleón reaccionó contra eso con el Código Civil francés. Los argentinos hemos entronizado el gobierno de los jueces con el Código Civil. Han pasado casi, no sé, 200 años y seguimos sin entender lo que pasa en el mundo. Yo tengo mucha pena con esto, Roberto, porque nosotros somos república y estamos copiando las ideas europeas en general, que son monarquías. Y nadie advierte que nosotros somos expertos, tenemos 200 años de república, y no hay ningún lugar en Europa que tenga 200 años de república. ¿Vos has reparado que no hay ninguna constitución europea que establezca el sintagma de debido proceso? Nadie lo dice. Buscala. A ver. Una habla del proceso justo, del justo proceso. ¿Qué es el proceso justo? Oye, ¿qué final le ves a esto vos? Yo la verdad que tengo la esperanza de que se puedan charlar algunas cuestiones, al menos las cuestiones groseras que yo entiendo que por ahí puede tener el código se las pueda matizar, las que haya que sacar se las pueda sacar. Yo creo que hablar de la carga de la prueba en un código donde el que prueba es el juez, ¿de qué carga de la prueba estamos hablando? O sea, hablar de carga de la prueba cuando el juez mismo me está generando la prueba en una audiencia de oralidad, pero por favor, es una utopía, es una cosa graciosa. O de caducidad de instancia, cuando el juez tiene el deber de instar el proceso. Claro. O cuando el secretario tiene el deber de informarle al juez, pero el juez puede o no declarar a la caducidad, que ya no sabemos si debe o puede, si quiere o no quiere, si conoce a los abogados o no los conoce, si se comporta de una manera o no se comporta de otra manera, porque parece que los códigos le establecieran la obligación al secretario de informar que ocurrió la caducidad, pero el juez el que tiene la opción de declararla o no. Pero yo espero que se le puedan hacer los retoques porque Tucumán necesita un código nuevo, ayornado, con todas las cuestiones modernas, nuevas que sí están en vigencia, que es el expediente digital, que es toda la firma digital. La firma digital, el tema de las notificaciones a través de mail, todo ese tipo de cosas son necesarias. Es muy bueno que tengamos un código bueno. Ahora, todos deberíamos buscar tener el mejor código posible. Por eso, si estamos ante la inmejorable posibilidad de tenerlo, ¿por qué no, ahora que ya lo tenemos armado, analizarlo, revisar ciertas cuestiones y por ahí matizarlas y sacar lo que haya que sacar para que tengamos un código como el que nos merecemos?
Yo tengo mis esperanzas, he sido miembro de esa comisión, Adolfo. No puedo no querer que salga el código. Yo quisiera que tengamos el mejor código posible. Lo que pasa es que hay una frase que siempre me gusta, ¿no? Que dice, en las grandes crisis hay dos grupos. Están los que lloran y los que venden pañuelos. Es cuestión de ver de qué lado estás vos. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo cuando te conté la anécdota de dónde nació el OK de los Yankees. ¿Te acuerdas? Que me pediste permiso para usarla y robármela y te dije, úsela y róbemela. Dígala, cuéntela, cuéntela. Bueno, dicen que cuando estaban en plena Segunda Guerra Mundial, salían las cuadrillas de 20 o 30 soldados al frente, siempre a cargo de un cargo un poquito superior del de meramente soldado, generalmente era un capitán o un sargento. Y cuando volvía, llegaba el sargento, se sacaba el casco, pedía permiso, entraba, y había un encargado de un pizarrón verde que tenía todo hecho una cuadrícula en el pizarrón. Y ponía batallón 1, batallón 2, batallón 3, batallón 4. Y entraba el sargento y lo miraba y decía, batallón 6, decía. Y apoyaba la tiza en la cuadrícula del batallón 6. Y le decía, bajas, y decía, 3 kills, 3 muertos. Entonces ponía 3 muertos, 3K. Y en el otro volvía al otro batallón y ponía 1K, 5K, 6K. Y la mejor noticia que podía dar un sargento, un capitán cuando llega, era O, porque los estadounidenses al cero le dicen O, por eso ellos en el tenis ni siquiera le dicen O, le dicen love. O sea, parece que le tienen odio al zero. Existe el zero, pero no le dicen zero a nada a los yankees. Le dicen love en el tenis y le dicen O en otro tipo de circunstancia. Entonces, lo mejor que podía decir el sargento es decir OK. O sea, 0 muertos, 0 kills. Entonces quedó el símbolo que es el O y estos dedos que hacen como una suerte de K. Por eso el gestito de idea de Carlitos Balá es el OK de los Yankees de la Segunda Guerra, y de ahí se utilizó muy mucho como que era una noticia, la mejor noticia que podíamos dar. Roberto, esto es un buen final para esta charla. Bueno, A ver si podemos hacer el OK nosotros a la postre. así es. A la postre. Yo lo veo lejos, ¿no? Pero dame vos un mensaje para la gente joven que te escucha, un mensaje esperanzador para que no sea todo esto. A ver, yo creo que... Lloro permanente de dos tipos que sufren. No, a la gente joven que se capacite, que sepa encontrar los lugares donde la gente se puede seguir capacitando hasta el día de hoy, como la maestría en Derecho Procesal de Rosario, donde realmente se aprende, se respira y se vive derecho. Y donde se aprende a estar del lugar donde uno tiene que estar, no de uno ni de otro sistemáticamente como por ahí te puede mover o llevarte una cuestión ideológica. Te lleva a donde debes y tienes que estar. Y lleva a animarte a hacer los planteos y a plantear las cuestiones en los ámbitos que lo tengas que plantear y que los debas decidir. Yo a los jóvenes le diría una frase que me encanta, que alguna vez le escuché y a vos que te gusta colectar estas cosas, dice, el tigre y el león son los más fuertes, pero los lobos nunca trabajaron en el circo. Esa frase a mí me lleva a que todos los chicos piensen que el día de mañana pueden ser un lobo y no necesariamente un tigre o un león. Roberto, un fuerte abrazo. Otro para vos, Adolfo. Me entretuvo mucho esto, te lo agradezco tanto. Bueno, te agradezco a vos. Hasta pronto y hasta siempre. Hasta siempre. Sabés que es así. Un abrazo gigante. Chao, querido.